Paz de Cristo. Joel 2:12 dice: Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Israel estaba por experimentar el juicio de Dios, y antes de eso, Dios los invita a acercarse a Él a través de un ayuno. Nosotros estamos convocando, sonando la trompeta, a un ayuno de 21 días, empezando marzo 31 a abril 20. Les invitamos a unirse a nosotros mientras rasgamos nuestros corazones delante de Él y tornamos nuestros rostros hacia Él. Los invitamos a todos. Dios les bendiga. Me siento honrado por Dios de poder estar aquí en este lugar. Me siento honrado por el pastor Valverde de darme este momento, este privilegio de compartirles la palabra. Y me siento honrado de estar frente a ustedes, un pueblo maravilloso que glorifica y exalta al Señor. Permítanme entonces compartirles esta tarde la palabra del Señor. Lo hago con toda reverencia delante de su presencia y quiero que esta mañana le permitamos al Señor obrar en nuestras vidas. Vamos a leer una porción de la palabra. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 22. Quiero leer los dos primeros versos de este Salmo, Salmo 22. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Invoquemos al Señor, tengamos una palabra de oración y pidámosle a Él palabra que toque nuestras vidas, que nos edifique y que nos permita tener un encuentro con Él en esta tarde. Invoquemos al Señor, por favor. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos regalas de estar aquí en tu presencia, en tu casa. Te pedimos, Señor Jesucristo, que los corazones estén dispuestos, que con humildad recibamos lo que tienes para nosotros, que las mentes, Señor Jesucristo, se dispongan para recibir tu palabra. Nos sentimos honrados con tu presencia. Que tu gracia, Señor Jesús, siga sobre nosotros, que seamos edificados por tu voz. Nos disponemos, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros conforme a tu deseo. Lo aceptamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Quisiera que le tribute un aplauso al Señor Jesús en esta hora. A Él sea la gloria, a Él sea la honra en esta hora. Él es digno de toda gloria. Su presencia real en medio nuestro. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Quiero compartirles este mensaje que Dios me ha dado hace algunos días y lo he titulado Sensación de desamparo. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer dos explicaciones que nos permitan ubicarnos en contexto. Lo primero que quiero decirles es que este mensaje nace en una experiencia muy difícil que mi familia y yo tuvimos que enfrentar. Yo podría decir, es la experiencia más difícil que haya enfrentado en la vida. En la que aproximadamente unos 2 o 3 meses quizás empezaron a ocurrir muchas cosas que conmovieron absolutamente todos los cimientos de nuestra estructura. Situaciones que Dios puso en el camino
en las que tocó y probó cada área de nuestras vidas, pienso que nada quedó sin ser probado. Situaciones en las que sentimos que la atmósfera estaba llena de fuerzas del mal. Nos sentíamos literalmente rodeados por las fuerzas del enemigo. Y lo segundo que quiero decirles antes de entrar en materia es una confesión. Les confieso que en el transcurso de mi vida cristiana, tengo el honor de haber nacido en un hogar cristiano y por ende he leído muchas veces el Salmo 23. Es una joya poética maravillosa que tenemos. Tengo hasta una serie de mensajes en la que he intentado explicar texto a texto lo beneficiados que hemos sido por nuestro Dios al tenerlo como Señor, como pastor, como Dios. Pero les digo algo, es tan maravilloso lo que encontramos en el Salmo 23 y tan cautivados hemos estado por él, que les confieso, se me había olvidado leer el Salmo 22. Y para llegar al Salmo 23 hay que pasar por el 22. Por eso permítanme ahora sí entrar en materia y voy a hablarles de 3 elementos. Lo primero que quiero hablar es de la sensación de desamparo. ¿A qué me refiero con esto? No sé si notó las palabras de David al comenzar este salmo. Son palabras de dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás lejos de las palabras de mi clamor? Dios mío, te clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La sensación de desamparo es un sentimiento o una percepción que nosotros experimentamos en la que nos sentimos desprotegidos. Y quiero decirle, esta clase de percepciones pueden ser tan fuertes que aunque alguien nos esté brindando ayuda, ni siquiera lo notamos. Una tarde cualquiera, en medio de esta situación difícil, tomé mi Biblia y se abrió en el Salmo 22. Este salmo también es conocido como el Salmo de la Cruz y es uno de los salmos mesiánicos. Y me sorprendí, se los digo con toda sinceridad, me sorprendí que tan cerca del Salmo 23 hubieran tantas palabras de dolor. Me sorprendí que fuera la misma persona que versículos adelante está diciendo: Jehová mi pastor y nada me faltará. Pero textos atrás está diciendo que se siente solo y desamparado. David escribe estos 2 primeros versos en los que se nota claramente el dolor que hay en su corazón. Se encuentra atravesando una terrible crisis y aunque clama a Dios, la respuesta parece que se tarda demasiado. Y aunque busca a Dios, porque eso es lo que hacemos los hijos de Dios en medio de las crisis, y le clama a ese Dios que le ha servido y quien ha visto que su gloria viene sobre él, y aunque le clama sinceramente porque lo está haciendo de verdad y aunque está haciendo lo correcto, porque una cosa es que suframos por hacer las cosas mal, pero otra por hacer las cosas bien. Y parece que no encuentra alivio a su situación y el tiempo pasa y la solución parece que no llega aparentemente, y está a punto de tomar tal vez una mala decisión. Pero allí, en esa sensación de desamparo, piensa, se imagina, cree que Dios está lejos de él. Por eso quiero hablar un poco de esta palabra, la palabra desamparado. Quiero que la miremos aquí
en la pantalla porque le hemos puesto a propósito un guión que separa dos palabras. Y estaba meditando que en el español hay unas palabras que se conocen como los prefijos, que tienen mucho poder. Mire, hay prefijos que son de una sola letra y cambian, alteran totalmente una palabra. Tienen una capacidad muy grande, al punto de que algunos prefijos convierten la palabra en su antónimo. Hay una norma elemental que dice que para agregar un prefijo a una palabra, primero hay que conocer el significado de la palabra original. Es decir, no puedes agregar un prefijo a una palabra si no conoces el significado de esa palabra que vas a transformar. Pero primero hay que saber, en este caso, qué significa la palabra amparo, para luego conocer su antónimo, desamparo. Y esto aplica desde el punto de vista gramatical, pero también desde la práctica cotidiana. Permítame, les explico. Lo voy a decir de otra manera. Hay que sentir, hay que experimentar el amparo, hay que sentirse amparado para poder explicar qué es estar desamparado. Tuvo que sentirse David antes cuidado para luego decir que se siente descuidado. La persona desamparada, el desamparado es aquel que algún día sintió la protección sobre su vida, se sintió cuidado por otro, generalmente ese otro más fuerte que él. Nadie quisiera a alguien más débil que le cuide, ni siquiera a alguien similar que lo cuide. Queremos que el que nos cuide tenga más poder que nosotros, tenga más fuerza que nosotros. Y lo que da la sensación de desamparo es justamente tener a alguien fuerte que nos cuidó, pero de repente saber que él ya no está cerca. Pero aquí hay una sensación de David que de repente siente que el que le cuidaba ya no está a su lado. Y David se acuerda de esos momentos maravillosos, cuando viviendo allá en medio de las ovejas, cuando estando allá en la soledad del desierto, tenía que enfrentarse a osos, a leones y a todo tipo de fieras, y con sus propias manos los destrozaba. Pero no lo hacía porque fuera muy musculoso o fuerte, lo hacía porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Llama mi atención que tradicionalmente decimos que David venció a un gigante, el gigante Goliat. Pero quiero pedirles que en su casa lea el segundo libro de Samuel, capítulo 21, donde la Biblia nos habla no solo de un gigante filisteo, sino de 5 gigantes que David venció junto con su pueblo. El primero Goliat, el segundo Isbi-Benot, el tercero Sab, el cuarto Lami, y el quinto, aunque no se da el nombre, viene de la ciudad de Gat. Y lo peculiar que encuentro en esta historia es que esta lista de gigantes que parece sin importancia, realmente me detuve a estudiar un poco y vi que resume la vida de David y su progresión, pasando de ser un pastor de ovejas en el anonimato a ser el primer hombre de la nación de Israel. Y más interesante todavía es que David reconoce que no era por su fuerza, que lo que había logrado no era por sí mismo, sino que un poder especial de Dios venía sobre él y peleaba por él. Y ese poder que venía sobre él le daba la seguridad de enfrentarse a cualquier ser humano o a cualquier bestia o a cualquier ser vivo, porque sentía el amparo de Dios que lo guió en todo el proceso, desde el lugar donde era un desconocido a ser el primer hombre de Israel.
Pero en el capítulo 22 de los Salmos vemos a este hombre que se siente desamparado. Ese espíritu parece que ya no está con él. Esa fuerza que proviene de Dios parece que está lejos de él. Y déjeme decirle algo. Una cosa es sentirse desamparado y que le pasen a uno cosas muy difíciles. Pero David lo lleva a un nivel superior y eso es mucho más. Sentirse solo, desamparado y además sentir las fuerzas del mal que lo persiguen. Enemigos feroces que están tras él, persiguiéndole. Sentirse que no estamos protegidos, eso es ya terrible. Pero ver las fuerzas del mal persiguiéndonos, eso acrecienta las cosas. Y es justamente lo que escribe en el verso 12 del Salmo 22. Escuche esto: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. En estos versos David menciona 3 animales feroces: toros, leones y perros. No solo se siente desamparado, además permítame decirle que estos 3 animales en la antigüedad representaban a 3 grandes potestades del mal. Lo que David quiere decirnos es: me siento solo, pero además siento las fuerzas del mal que me persiguen. Y déjeme decirle algo, hermano, esta mañana: ese es el tipo de batallas que tiene que enfrentar una persona que de verdad quiere agradar a Dios. Y a veces somos muy apresurados y cantamos canciones como yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón, pero no sabemos a qué nos estamos comprometiendo cuando decimos algo así. Permítame decirle, contarle algo de mi experiencia personal. Hace algunos años Dios empezó a inquietarnos con nuestro trabajo ministerial. Por la gracia de Dios, hace 21 años sirvo al Señor como pastor. Y nos sentíamos últimamente insatisfechos. La labor que estábamos haciendo no la estábamos disfrutando. Aunque teníamos beneficios, aunque teníamos una hermosa congregación, sentíamos que nos faltaba algo. Y empezamos a pedirle a Dios que hiciera algo a favor nuestro. Muchas cosas en nuestro entorno empezaron a moverse. Muchas cosas empezaron a ocurrir en nuestro hogar, en nuestro servicio, al punto que nos vimos confrontados por Dios y con un llamamiento que no entendíamos, de llegar a Las Vegas a trabajar para la obra del Señor. Al final, después de luchar contra Dios, decidimos hacerlo. Nos vinimos después de un tiempo de búsqueda de Dios, de experiencias fuertes. Y al llegar parecía que todo iba bien, que ya íbamos a estar ubicados, teníamos un lugar donde trabajar, un lugar donde servir al Señor. Pero de un momento a otro las cosas cambiaron y terminamos en la calle, sin nada en Colombia, sin nada en Las Vegas, sin nada en ninguna parte, solo un par de maletas, la ropa que llevábamos puesta y los hermanos y nosotros en un carro, sin un rumbo fijo, sin saber hacia dónde ir, y escuchando frases en ese trayecto de esos meses
Lo primero que escuché decir es: qué lástima que hayas renunciado al santo ministerio. Cuando llegamos a Las Vegas escuchamos palabras como estas: vete de aquí porque aquí nadie te va a ayudar. Alguien por allá dijo: esto es un cementerio de pastores. Alguien me dijo: agárrese duro porque vienen los peores días de su vida. Me decían: todos lo van a rechazar, nadie le va a dar la mano, nadie le va a ayudar. Es mejor que se regrese por donde vino, porque Dios no lo va a usar aquí. Y recuerdo que una noche estábamos en un hotel, en una situación muy difícil. Sentíamos las mismas fuerzas del mal allí en esa habitación. No podíamos dormir, todos con pesadillas. Y una frase que se escuchaba en el ambiente que decía: cierren la boca, cierren la boca. Permítame decirle, he servido a Dios por muchos años, pero nunca había experimentado algo tan terrible como lo que estaba viviendo. Y eso me hizo entender que justamente estaba viviendo estas cosas por las decisiones tan trascendentales que habíamos tomado. Ahora podemos decir que hemos sentido las fuerzas del mal con ímpetu contra nosotros, que buscaban aplastarnos, que buscaban destruir nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestra familia, incluso nuestra salud. Y aunque muchas veces no entendemos lo que está sucediendo ni por qué está sucediendo, sí hay algo que me queda absolutamente claro esta hora. Y es que Dios está moviendo corazones. Es que Dios está metiendo su mano en muchos ministros. Es que Dios está haciendo algo extraordinario en este tiempo. Y permítame decirles algo: aquellas personas que Dios quiere llevar a niveles superiores, Dios los tiene que preparar, Dios tiene que involucrarlos en una lucha sin tregua. Tu estructura tal vez va a ser tocada, los cimientos de tu vida pueden ser estremecidos, tu orgullo va a ser tocado y vas a tener que ser humillado. Y sentirás esas potestades del mal acechando, persiguiéndote, sin saber tú por qué, porque no has hecho nada malo, pero sentirás que las fuerzas del mal te están respirando en el cuello y quieren aplastarte, quieren destruirte. Y cuando más sentimos que el Señor no está a nuestro lado y clamamos y parece que nada ocurre, y buscamos la presencia de Dios y parece que no pasa nada. David no solo se sentía perseguido, sino que además sentía que el cuidado de Dios ya no estaba con él. Y en medio de la persecución, de las malas noticias, del mal momento, hace lo correcto, que es ir a la presencia del Señor, clamar a Dios. Pero parece que no hay respuesta, parece que Dios lo estuviera dejando solo, y hay un clamor de desespero. David eleva un clamor diciendo: me siento solo, no hay quien me defienda. Las potestades me tienen rodeado. Yo no sé quién en este salón se haya sentido alguna vez así. He visto que el que se compromete con Dios, que el que se propone hacer algo grande para Dios, se le viene el mundo encima. Todos quieren destruirlo, quieren detenerlo. Y es que parece que es lo que siempre ocurre. Las cosas se ponen más difíciles cuando más cosas para Dios queremos hacer. Y aquí quiero agradecerles a ustedes y al pastor, porque de verdad Dios está sanando corazones. De verdad que este lugar es un lugar donde Dios está haciendo algo extraordinario y proyectándolo al mundo entero. Y quiero agradecer al pastor Samuel.
Y quiero aprovechar para agradecer públicamente a la Iglesia Fuente de Verdad, porque es verdad que aquí Dios está sanando los corazones heridos. Yo soy uno, mi esposa, mi hija, los hermanos que están conmigo. Y quiero contarles lo que pasó en medio de esa crisis tan terrible que estábamos enfrentando. El pastor me dijo: ¿por qué no vienes el 31 al culto? Vamos a tener un servicio de despedida de año. ¿Por qué no vienes y estás con nosotros? Yo llegué muy herido al culto. Yo llegué derribado con mi familia, sin fuerzas, tratando de caminar, pero con el alma destrozada, preguntándole a Dios por qué estaba pasándome lo que estaba pasando. Y se los digo con toda honestidad, con la sensación de desamparo más grande que jamás haya experimentado en la vida. Y una vez el pastor pasó al frente. Y yo no sé si usted lo recuerde, pero lo que hizo el pastor antes de predicar la palabra fue hacer una invitación al altar. Y cuando hizo la invitación al frente, yo vine con mi familia, y en medio de esa sensación tan terrible, recuerdo que de las primeras cosas que hizo el pastor, lo primero que hizo cuando pasó adelante fue empezar a entonar una canción que sonaba hace muchos años atrás. Y en mi sensación de desamparo empecé a escuchar esto. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de pruebas, nunca Jesucristo me desamparará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de pruebas, nunca Jesucristo me desamparará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves, al lirio dice así. Él cuidará de mí, nada me faltará. Nunca, nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de pruebas, nunca Jesucristo me desamparará. ¿Sabe algo? Desde nuestra limitada visión de las cosas, nos hemos sentido sin alguien que nos cuide y que nos ampare. Pero la verdad es que lo que Dios nos promete es diferente. Una cosa es lo que nosotros podemos sentir y otra es lo que realmente está pasando. Y ¿sabes qué dice el segundo libro de Crónicas 32:7? Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él.
Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y le decimos lo que dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿O habrá alguien que lo adore esta mañana? Iglesia Fuente de Verdad, Dios está con nosotros. Quiero hablarle de un segundo elemento. El tiempo se me está yendo, pero quiero mencionarle rápidamente. El segundo elemento que quiero hablar es oración o clamor. El verso 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Quiero que me entienda esto, por favor. Lo que hace David aquí, más que una oración, es un clamor. Sabemos el significado de lo que es orar. Sabemos que es un mandamiento para hacerlo constantemente, orar sin cesar. Y tal vez siempre oramos, pero no siempre clamamos. Y ese tipo de oraciones, el clamor, es esa clase de oraciones que expresan las personas que están en situaciones extremadamente difíciles, o como decimos, han tocado fondo o se estrellaron contra el piso. Es necesario estar allí. Bíblicamente esa condición se conoce como la caña cascada o el pábilo que humea. La caña cascada en sus buenos tiempos era fuerte. El pábilo que ahora humea antes era fuerte, daba luz, pero por alguna razón ahora están en una crisis, están a punto de ser quebrados y desechados. Y entonces hicieron un clamor a Dios. Y aunque parece lo mismo orar que clamar, yo encuentro que hay promesas para el que clama a Dios, especialmente para el que clama a Dios, que tiene una conexión y respuesta directa de parte de Dios. Y yo quisiera que esta mañana alguien entendiera esto y me ayude a que entremos en el santuario de Dios y elevemos un clamor a Dios, para que Dios siga rompiendo cadenas, para que Dios siga restaurando, para que Dios siga trayendo un avivamiento, para que Dios siga moviendo su mano extraordinariamente. Mire, clamar implica pedir con desesperación en el alma. Es derramar el alma en la presencia del Señor sin ningún tipo de reserva. Es un gemido que a veces ni siquiera articulamos palabra, pero es el alma que busca desesperadamente la ayuda sobrenatural de Dios. Y no es posible clamar sin haber estado en una situación de desamparo. No es posible clamar sin haber sentido dolor en el alma. Las oraciones que vienen de un corazón sincero
Dios no las desprecia, Dios las escucha, pero estoy seguro que el clamor llega inmediatamente a la presencia del Señor Jesús. Y escúcheme esto que quiero decirle. El salmo siguiente, el salmo 23, habla de nosotros como las ovejas y de Dios como nuestro pastor. Me llama la atención el por qué el Señor nos compara con las ovejas. Las ovejas no tienen cómo defenderse solas. No sé por qué no tienen armas o herramientas de defensa. No hay una oveja que se pueda defender por sí misma. Siempre necesita de un pastor. Donde veas ovejas tiene que haber un pastor, si no pueden morir fácilmente. Las ovejas no se defienden solas. Los corderos son mansos, por eso la analogía de Jesús: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero encontré algo que me dejó maravillado. El único mecanismo de defensa que tienen las ovejas es su voz. El Salmo dice justamente: como el ciervo brama por las corrientes. Es una situación de desespero, y lo único que tiene como mecanismo de defensa es elevar la voz en medio del peligro, porque si vienen los depredadores a tratar de devorarla, no tiene cómo defenderse. Y lo que empieza a hacer la oveja es levantar la voz, elevar su voz, porque sabe que si el pastor está cerca, vendrá a auxiliarla. Y los depredadores no le tienen miedo a las ovejas, pero los depredadores salen corriendo cuando ven al pastor, porque el pastor sí tiene cómo defenderse, porque él es más fuerte, porque él sí tiene poder. Así que cuando la oveja está en una situación de desespero, de desamparo, levanta su voz, y cuando levanta su voz, entonces el pastor viene a su auxilio. Su voz es su último recurso. Entonces el pastor puede escucharla y seguro vendrá a socorrerla. Los depredadores saldrán corriendo y el pastor guiará a su oveja junto a aguas de reposo para pastorearla. Por eso es que la Biblia nos dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová. Habrá alguien en esta hora que necesite alzar su voz y clamar a Dios. Él está aquí con nosotros. Eso es, alce su voz, alce su voz. El salmista dice que cuando alzó su voz, Dios le escuchó. Y finalizo con la razón de las pruebas. Nosotros quisiéramos un evangelio sin pruebas. Cuando nos bautizamos pensamos que la vida cristiana iba a ser todo color de rosa, que no íbamos a tener problemas, que los hermanos no se peleaban entre ellos, que todos se trataban bien, que todo era hermoso, que era como andar sobre algodones, que era todo muy lindo. Pero más temprano que tarde empezaron las pruebas, diseñadas por Dios. No quisiéramos que existieran las pruebas. Y nos aferramos a las promesas del Señor. Pero ¿sabe algo? Hay una promesa que dice: en el mundo tendréis aflicción. Vamos a pasar por las pruebas. Así que si usted no está pasando hoy por una prueba, guarde esta palabra, porque seguro mañana o esta semana podrá estar enfrentando una muy difícil y no sabrá para qué Dios le está probando. Rápidamente les digo, porque el tiempo se acaba. La prueba sirve para que el carácter sea formado. La prueba sirve para que aprendamos a depender solo de la mano de Dios. La prueba sirve para que seamos fortalecidos. La prueba sirve para que seamos purificados. La prueba sirve para que nuestra fe crezca. La prueba sirve para que nuestro orgullo
Aleluya. Para que Él sea el que crezca y nosotros menguemos. La prueba existe para obtener paciencia. La prueba existe para obtener poder y autoridad para ayudar a otros. Por eso cuando entendí el propósito de la prueba le dije: gracias, Señor, gracias, porque ahora estoy viendo que todo este proceso en el que me metiste no fue en vano. Ahora estoy empezando a ver los frutos. Estoy viendo los hogares destruidos, cómo nos está llevando a ellos para que vuelvan a ser restaurados. Y es que hay muchas cosas que no entendemos. Cuando estamos, mira hermano, pasan cosas tan poderosas en medio de las pruebas que nosotros ni siquiera entendemos. Y es lo último que quiero mencionar de este salmo. Mire, la etapa de prueba de David fue tan fuerte, pero al mismo tiempo tan poderosa. ¿Sabe qué pasó con la vida de David? En ese momento de prueba del Salmo 22, Dios le dio la revelación que a ningún otro le había dado. Le dio la revelación nada más y nada menos de la manifestación de Dios en carne. Le dio detalles de lo que ocurriría en la cruz. Fue el primero en recibir detalles tan exactos sobre los padecimientos de Cristo en la cruz. Cuando su lengua se pegó a su paladar, cuando sus vestidos fueron echados a suertes, cuando sus manos fueron traspasadas por los clavos, cuando fue crucificado. Todo eso lo recibió en medio de la prueba y no entendió nada. Yo sé que no es agradable, yo sé que quisiéramos evitar la prueba, pero yo quiero, hermanos, decirles, porque más bien no abrimos nuestros ojos de la fe en medio de la prueba y esperamos saber qué es lo que Dios quiere mostrarnos, qué es lo que Dios nos está revelando. Tal vez nos está dando una palabra profética, tal vez nos está diciendo algo que va a servir para otro. Así que basta de lamentarnos. Basta de quejarnos. En medio de la prueba vamos a exaltar al Señor. Vamos a seguir congregándonos. Vamos a seguir. Y cuando vengas al templo, recuerda, has cambiado mi lamento en baile. Porque si te gozas en la prueba, si le alabas en la... Eso es, póngase en pie y empiece a alabar al Señor en esta hora. Alábalo en esta hora. Y quiero decirte finalmente, en medio de la prueba, Dios no está cruzado de brazos. Él no se llena de miedo cuando viene una mala noticia. Él no se llena de miedo cuando enfrentamos la prueba. Él lo tiene todo en control. Él no está preocupado por lo que pueda suceder. Él ha diseñado cada cosa. Y déjame decirte algo: nunca te ha dejado solo. Nunca te ha desamparado. Su mirada está fija en ti. Vas a pasar por la prueba. Tal vez estás pasando por la prueba. Tienes que pasar por el 22, pero pronto llegarás al 23. Y en el 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Alguien necesita ser pastoreado por Dios esta mañana o esta tarde. Alguien necesita acercarse a los brazos del Señor en esta hora. Aquí están los brazos del Señor extendidos. Yo no sé quién quisiera llegar al altar y a la presencia del Señor y decirle: Señor, necesito. Y quiero invitar especialmente a los amigos que están con nosotros esta mañana. Me han dicho que vinieron amigos de las células. Has enfrentado la crisis, pero no estás solo. Vamos a ser pastoreados por el Señor en esta hora. A ver, todo el que necesite ser pastoreado, todo el que necesite derramar su alma. Yo sé que alguien lo necesita urgentemente en esta hora. Yo sé que alguien necesita el toque de Jesús.